¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. Ya andamos en modo Mundial 2026 con la camiseta de la selección mexicana. Y es que este domingo se dio a conocer el calendario ya oficial para la Copa del Mundo del 2026 y cómo se dio la repartición para los partidos que le tocan a cada sede, en este caso a las sedes de Estados Unidos, a las sedes de México y a las sedes de Canadá. Vamos a platicar paso por paso, de lo general a lo particular, cuántos partidos le tocaron a territorio mexicano y de esos partidos, cómo se dividieron entre las sedes, entre el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio de los Rayados de Monterrey. Y sin más preámbulo, vamos entonces a la información. Y es que de los 104 partidos que van a componer la Copa del Mundo del 2026, que ya cambió formato con respecto a lo que vimos en Qatar, serán 48 selecciones en lugar de 32. Hay más partidos, entonces de los 104 partidos a México le tocaron 13. De los 104 a México le tocaron 13, un poquito más del 10%. ¿Y cómo está la repartición? De estos 13 partidos, 5 van al Estadio Azteca, 4 al Estadio Akron del Rebaño Sagrado y otros 4 al Estadio de los Rayados de Monterrey. La gran noticia es que México tiene la inauguración de la Copa del Mundo, que será el jueves 11 de junio. El jueves 11 de junio arranca la actividad del Mundial 2026 y el primer partido se jugará en el Estadio Azteca, México contra un rival por definir. Y el segundo partido del Mundial también es el 11 de junio, es después de la inauguración y será en el Estadio Akron del Rebaño Sagrado, en un partido también pues, con equipos por definir, pero que casi seguramente serán los otros dos equipos que conformen el grupo de México. Eso obviamente pues falta confirmarlo ya una vez que la FIFA haga el acomodo de los grupos y toda esta parte, pero el segundo partido de la Copa del Mundo será en el Estadio Akron. ¿Cómo quedó la división de los partidos por sede? A ver, el Estadio Azteca tiene 5 partidos, 3 de ellos de la fase de grupos. Uno de ellos de la ronda de 16avos de final, la ronda de 32, porque ahora como se amplió el mundial, se agrega una ronda de eliminación directa. Entonces el Estadio Azteca va a tener la ronda de 32 y va a tener el quinto partido que sería el de octavos de final. México, el Estadio Azteca va a tener un partido de octavos de final. Entonces ahí tenemos los 5 del Estadio Azteca. 3 fase de grupos, 1 16avos y el quinto sería uno de octavos de final. El estadio del Guadalajara, el estadio Akron, va a tener 4 partidos de la Copa del Mundo. 4 partidos. Los 4 van a ser de fase de grupos. El estadio Akron no tiene partidos de eliminación directa. No tiene partidos de la ronda de knockout. Solamente son partidos de la fase de grupos. Pero la buena noticia para la sede en Guadalajara es que la selección mexicana de fútbol va a jugar uno de sus 3 partidos de la fase de grupos en el estadio de Chivas. Sí, señor. Uno de los 3 partidos de México en la fase de grupos será en el estadio Akron. Entonces, la selección mexicana tendrá 3 partidos de fase de grupos. 2 de ellos serán en el Azteca y uno en el estadio Akron. Los otros partidos que se jugarán en Guadalajara serán de fase de grupos y obviamente pues todavía habrá que esperar para ver quiénes son los rivales o quiénes son los que se van a enfrentar ahí, pero pues me parece que en esta, digamos, negociación, pues que Guadalajara haya podido conseguir un partido de la selección mexicana es bastante positivo. Hablamos que la selección mexicana tiene rato, la mayor, que no se presenta en Guadalajara, la selección mayor. Pero bueno, ahí están los 4 del Akron, serán en 4 en fase de grupos y el estadio de Rayados de Monterrey tendrá también 4 partidos, 3 de ellos de la fase de grupos y uno más de la ronda de 32, es decir, de la primera fase de knockout, digamos. Entonces, de esta manera quedan distribuidos los partidos, 5 en el Azteca, 4 en el Akron, 4 en el estadio de los Rayados de Monterrey. Y ahora, enfocándonos en lo que es la casa de nuestras Chivas, Chivermanos, en la casa del Rebaño Sagrado, bueno, pues ya les decía, el estadio Akron tiene 4 partidos de la Copa del Mundo, 4 partidos de fase de grupos, uno de ellos de la selección mexicana. ¿Cómo está el calendario para que ustedes pues vayan viendo, ¿no? Porque los que viven en Guadalajara o los que viven cerca, pues seguramente van a estar muy interesados en el partido de México de la selección mexicana. El partido de la selección mexicana en el Estadio Akron será el jueves 18 de junio. Jueves 18 de junio en el Estadio Akron, México se presentará en su segundo partido de la fase de grupos, un partido fundamental porque ahí podría
amarrarse la clasificación a la siguiente ronda o pues ponerse la cosa más complicada, ¿no? Entonces en el Estadio Akron podía ya presentarse la clasificación de México en ese segundo partido de la fase de grupos. El primer partido que se jugará en el Akron, ya les decía, es el 11 de junio, el mismo día que se inaugura el Mundial en el Estadio Azteca. Digamos, en el segundo partido de la Copa del Mundo será en el Estadio Akron. Y les comento, lo más lógico, lo más probable, es que en ese partido del 11 de junio en el Akron jueguen los que conforman el grupo de México, ¿no? O sea, México jugará la inauguración contra uno y los otros dos que conforman el grupo todo apuntaría que se enfrentarían en el Estadio Akron ese jueves 11 de junio. Después nos vamos al 18 con el partido de la selección mexicana allá en Guadalajara. Después pasamos al martes 23 de junio. Otro partido, sería el tercero. Y el Estadio Akron cierra actividad el 26 de junio, un viernes 26 de junio. Sería el último partido que tendría el Estadio Akron en el Mundial del 2026. Fase de grupos. El estadio de Chivas no tiene partidos de eliminación directa. Insistimos con eso. No tiene partidos de eliminación directa. El estadio de Rayados sí tiene un partido de eliminación directa, pero no tiene a la selección mexicana. Entonces, pues ahí es unas por otras y habrá que ver. Yo dudo mucho que México clasifique de la fase de grupos el partido de la ronda de 32. Yo dudaría muchísimo que fuera en el estadio de Rayados, la verdad. Yo creo que se iría al Estadio Azteca, pero bueno, eso todavía falta que se defina cómo va a estar el cuadro y cómo van a estar los grupos y cómo se avanza tal y tal. Este se va a tal sede, entonces todavía falta tiempo para definir eso, pero bueno, pues Rayados, el Estadio de Rayados tiene 4 partidos, el Akron también tiene 4 partidos, el Akron tiene uno de selección mexicana. Rayados no tendría en fase de grupos a la selección mexicana, pero tiene un partido en la ronda de 16. Entonces, pues ahí más o menos se trató, me imagino que de compensar al momento de realizar esta parte. El Estadio Akron, la selección mexicana tiene prácticamente 14 años que no se presenta con la selección mayor en un partido en el Estadio Akron. De hecho, la selección mexicana solamente ha jugado una vez, la mayor, en el estadio de Chivas, que fue en el 2010, un partido amistoso contra Ecuador, que perdió la selección mexicana 2-1 contra los ecuatorianos. En ese momento la selección estaba en un interinato con Efraín Flores. Se perdió el partido en el 2010, justamente después del Mundial de Sudáfrica. Vino este partido en el Estadio Akron, que tenía nada de ser inaugurado. Entonces, bueno, pues esa es la única ocasión que tuvimos a la selección mexicana en la cancha del Guadalajara, aunque había otros eventos como los Panamericanos, por ejemplo, de Guadalajara, donde México se corona campeón, preolímpicos, final de Copa Libertadores, finales de Liga MX, de Conca Champions, de Liga MX femenil, de Copa MX. Es decir, el Estadio Akron es una joya y bueno, pues tendrá 4 partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Muchachos, bueno, pues yo les recomiendo que vayan ahorrando. La información de los boletos todavía no sale, ni cuánto van a costar, ni cuándo van a salir, todavía no hay esa información. La FIFA no lo ha dado a conocer. Les estaremos trayendo detalles para que ustedes lo ahorren. Y luego veo que mucha gente dice, no, pero es que qué partidos de la fase de grupo nos va a tocar, qué selecciones irán a venir. Ustedes no se preocupen, muchachos. Yo lo que les recomiendo, con base en la experiencia que como periodista me ha tocado la fortuna de cubrir 2 Copas del Mundo en Rusia y en Qatar, que cualquier partido del Mundial vale la pena, se los juro y se los prometo. El ambiente es otra cosa, ves otras culturas, ves otro tipo de aficionados, cómo viven el fútbol, gente de Sudamérica, de Asia, de África, de Europa, de Oceanía. La verdad es que cualquier partido del Mundial vale la pena, muchachos, no importa qué selecciones se presenten en sus ciudades, ya sea en el Azteca, en Monterrey o en Guadalajara. Yo lo que les recomiendo personalmente es: traten de encontrar boletos y disfruten de un evento que es verdaderamente espectacular. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y andamos en contacto para ver cómo se va desarrollando este camino rumbo al Mundial del 2026.